tardes. Buenas tardes. Bien, entonces, estimados amigos, estamos pues al fin de este curso internacional con la profesora Francesca Casafina de la Universidad de Florencia. Elisandra, pues... Sí, bueno, en las sesiones anteriores tuvimos tres temas: feminismos y sus definiciones, black feminismo y feminismo negro, cuerpos, territorios y epistemología. Y hoy seguimos con la doctora Francesca, y en esta cuarta sesión será feminismo y necropolítica. Profesora Francesca, por favor. Sí, buenas tardes, buenos días para ustedes. Elisandra, muchas gracias por la presentación y por el resumen de los otros encuentros. En verdad, los diferentes temas se fueron cruzando en nuestras conversaciones. Ya hablamos un poco de necropolítica la otra vez, hablando de Rita Segato, hablando de la relación entre cuerpos y violencias, de los cuerpos atravesados por violencias en contextos de conflictos armados. Y la idea de hoy, si están de acuerdo, es la de seguir un poco hablando de esta relación de la centralidad del cuerpo en los pensamientos feministas y profundizar un poco el tema de la epistemología feminista, deteniéndonos un poco en hablar del feminismo decolonial, que me parece un tema bastante importante para ser discutido entre nosotros y nosotras, y saber qué ustedes conocen del feminismo decolonial. Y no sé si hay preguntas. ¿Ok? Héctor, no sé si hay alguien que quiera entrar en este momento. Sí, ya los amigos de África ya entraron. Sí, Bien. Francesca, estamos viviendo un periodo donde el sur tiene mayor preponderancia, peso, ¿no? Económico, material, inmaterial, ¿no? Entonces, la perspectiva postcolonial viene pues de unas décadas cuando había una fuerte diferencia con el periodo actual. Entonces, hoy en día vemos que en el sur aparece como un área de poder en este siglo, el siglo XXI. Y también esta relación en el sur del Estado y la sociedad, ¿no? Uno puede pensar en China, en el Asia sudoriental, en la India, en África y en Sudamérica, ¿no? Los desafíos de los estados del sur para desarrollar, ¿no? Cultivar la relación con la sociedad civil y estamos frente a experiencias democráticas, frente a experiencias autoritarias, ¿no? ¿Cómo observas en el siglo XXI esta dinámica en el sur? Porque sí, sabemos que hay una tradición del norte, de un impacto en el sur, ¿no? Muy fuerte, pero ahora en el sur vemos, ¿no? Que se afirma en este siglo, pero esta afirmación del sur, ¿cómo la observamos dentro de estos parámetros de autoritarismo y democracia?
frente a la sociedad civil, frente a las mujeres, etc. Sí, gracias Héctor por tus observaciones. Por supuesto, el esfuerzo que hacemos aquí, que intentamos por lo menos hacer aquí, es mirar a todos estos temas a través de un lente particular, de una forma de ver particular, que es la del feminismo, o como hemos aprendido de los feminismos en plural. Si se acuerdan la otra vez, como bien dijo Elisandra en su presentación, hablamos un poco de la relación, que es una relación central en muchos contextos de América Latina, como el peruano, por ejemplo, de la relación entre cuerpos, feminismos y territorios. Y se me olvidó de citar una autora muy importante. Hemos hablado de varias autoras, en parte hemos hablado también del feminismo decolonial, pero me olvidé citar una autora que es muy importante, que escribió mucho sobre extractivismo, sobre capitalismo, sobre feminismos ecoterritoriales, como ella los describe, que es Maristela Svampa, la cual nos dice que si bien en muchos casos el concepto mismo de ecofeminismo no aparece en las luchas de las comunidades en los territorios o de las mujeres indígenas, por ejemplo, Svamp escribe que podemos observar como tendencia a nivel regional la emergencia de espacios de, ella dice, reexistencia que oponen la vida al capital. Recorridos, Svamp escribe, por una epistemología ecofeminista relacional. Si se acuerdan, la otra vez hablamos de este concepto que parece simple, pero en realidad no es simple, del ecofeminismo, que es un concepto que muchas veces está relacionado a las luchas, por ejemplo, contra las minas, contra los megaproyectos en muchos territorios de América Latina, como Perú, como Bolivia, como Colombia y muchos otros. Pero, como nos explica Maristela Svampa, en algunos casos no todas esas luchas que son por la defensa del medio ambiente, contra la contaminación, por el derecho a la soberanía territorial, el derecho a la tierra, no siempre se reconocen a sí mismos como movimientos ecofeministas. Pero igualmente podemos observar y reconocer al interior de esos movimientos, de estos procesos, porque son procesos territoriales, una tendencia, como nos dice Maristela Svampa, de leer esta relación, analizar y leer desde una perspectiva crítica esta relación entre cuerpos, feminismos y territorios. Y aunque no se hable de feminismo o muchos movimientos no se reconozcan a sí mismos como movimientos feministas, hay una tendencia a leer esta relación entre género y medio ambiente. Y este es un elemento que podemos rastrear en muchos movimientos de mujeres, o no solamente de mujeres, en muchos territorios de América Latina. Y por eso hoy quería un poco hablar un poco más del feminismo decolonial y de la epistemología feminista, porque precisamente muchos de esos movimientos contribuyeron a ampliar, enriquecer la epistemología feminista con nuevos conceptos, con nuevas cosmogonía, con nuevas visiones de liberación, tanto de los cuerpos cuanto de los territorios. Y si se acuerdan, por ejemplo, la otra vez vimos como en muchos casos hay una metáfora entre las mujeres, el cuerpo de las mujeres y el cuerpo territorio, y vimos cómo en muchos feminismos comunitarios, en muchos feminismos indígenas, en Guatemala, por ejemplo, en Bolivia,
esta fórmula del cuerpo-territorio ayuda a leer los conflictos que hay en los territorios desde una perspectiva que nos permita ver la interrelación de las distintas opresiones, de los distintos sistemas de dominios, para traerlos a colación y para analizarlos de una manera más profunda que nos permita tener esta perspectiva interrelacionada entre los distintos niveles de la opresión. Si hoy podemos hacer esto y vemos a continuación cómo el feminismo decolonial habla de todas estas cuestiones, cómo las articulas alrededor del concepto de modernidad, del sistema modernidad-colonialidad, pero vemos cómo esta posibilidad de hablar de una epistemología feminista proviene de distintas autoras que pusieron en duda, podríamos decir de alguna manera, la neutralidad del saber y más que todo la neutralidad de la mirada. Y en especial, no sé si ustedes las conozcan, pero me imagino que sí, pero estoy hablando de las dos autoras más importantes, son un punto de referencia si hablamos de la epistemología feminista, que son Donna Haraway, me imagino que ustedes la conozcan, y Sandra Harding. ¿Saben ustedes de quién estoy hablando? ¿Leyeron algunas veces estas autoras? Me imagino que no. Bueno, si quieren vamos deslumbrando un poco para tener como un marco general. Cátedra. Gracias Héctor por la referencia en el chat. Pero lo que les puedo decir, por ejemplo, es que para explicarles un poco de qué hablamos cuando hablamos de epistemología feminista, la cual, al igual que la epistemología no feminista, se preocupa por responder a distintas preguntas. ¿Cómo conocemos? ¿Qué se puede conocer? ¿Quién puede conocer o generar conocimiento? ¿Qué clase de conocimiento? ¿En qué circunstancias? Y a través de qué pruebas las creencias son legitimadas y aceptadas como conocimiento. Pero inicia su reflexión bajo la premisa que todo conocimiento está social e históricamente fundamentado y por lo tanto no es neutral, especialmente en nuestras sociedades donde el conocimiento hegemónico ha sido históricamente creado y legitimado de alguna forma por una élite de varones blancos de clase medio alta que se han valido de su posición de poder para crear la ilusión de la objetividad, de la neutralidad. De esta manera, la epistemología desarrollada por las feministas, con sus diferencias y sus matices, coincide en fijar un punto de partida, y este punto de partida está fijado en nosotras y en considerar el género como un elemento central. Por ejemplo, Donna Haraway dijo ya muchos años atrás, habló de una posibilidad de conocimiento encarnado que pueda, ¿cómo puedo decir? Habló de conocimientos situados para describir cómo el conocimiento está relacionado de una manera muy estrecha con las experiencias de los cuerpos. Y por eso no podemos hablar de conocimiento en general, de saberes neutros, de conocimientos objetivos, porque todos los conocimientos son situados. Esto es uno de los conceptos más importantes de la epistemología feminista dibujada por
esta autora muy importante, los invito a conocerla y a leerla, que es Donna Haraway. Pero otro concepto que nos ayuda en recorrer este camino hacia entender qué es la epistemología feminista es la otra autora, que es Sandra Harding. Son las dos autoras clásicas, por así decirlo, de la epistemología feminista. Sandra Harding nos habla de una objetividad fuerte. Esta objetividad fuerte de la que nos habla Sandra Harding es la que requiere que el sujeto del conocimiento sea colocado en el mismo plan crítico de los objetos de conocimiento que critica la epistemología clásica, considerada como un medium patriarcal de control de los saberes. Me doy cuenta de que es un poco complicado, no sé si entendieron bien. Erika dice que sí, muchas gracias. Y quedó claro para... Amigas, amigos, ¿hay algún material por el chat para su revisión y lectura? ¿Qué material pusiste, Héctor? Es el de... Gracias, Cristian. Seguir con el problema, generar en parentesco de Donna Haraway. Okay. Sí. Y el Harding es sobre ciencia y feminismo, Sandra Harding. Exactamente. Yeah. Hay muchas autoras que hablaron, que siguen hablando de este nudo científico, de este nudo de la conocencia por parte desde una perspectiva feminista, pero las dos autoras clásicas son estas, son un punto de partida, tanto Donna Haraway como Sandra Harding, que como tú bien dijiste, Héctor, exploró este otro nudo de la relación entre ciencia y feminismo, que es una otra parte de la producción sobre el conocimiento femenino y feminista, perdón. Francesca. Dime, Héctor, te escucho. Espera, porque hay un comentario de... Sí. De César. ¿Puedes alcanzarnos los estudios de caso que sustentan estas visiones y conceptos del feminismo decolonial? Sí, gracias César Espinosa, espero que la pronuncia sea esta. Muchísimas gracias. Vamos a ver casos que sustentan, por así decirlo, estas visiones, pero quería antes de sustentar estas visiones contarles un poco. La otra vez, no sé si ustedes se acuerdan, hemos hablado de Quijano. ¿Se acuerdan ustedes del sistema modernidad-colonialidad? Bueno, me imagino que sí, que se acuerdan. Gracias, Elisandra. Y ese, ok, Paula, gracias. Ese es el punto de partida para ver, antes de sustentar, qué es el feminismo decolonial. Si yo haría la pregunta a ustedes, para ustedes, ¿qué es el feminismo decolonial? ¿Cuál sería su respuesta? Pueden responder sin miedo. Si se equivocan, no es importante. Francesca, el feminismo es una propuesta que viene del norte. Estamos en el sur. Tenemos que una por eso diferencia hablamos del norte, feminismo decolonial, Héctor, por eso. Tenemos que una diferencia del norte es que tiene una experiencia colonial distinta, pero sí también tiene una experiencia colonial el norte. Uno piensa en los Balcanes. En el sur tenemos una experiencia colonial compleja, además de la tradicional del norte. Internamente tenemos una experiencia colonial, uno piensa entre la capital y la provincia. No es lo mismo vivir en Sao Paulo que en Tabatinga, ¿no? No es lo mismo vivir en el Putumayo que en Bogotá. Entonces, en Bogotá y en Putumayo, lo postcolonial es distinto, ¿no? En Putumayo se sentirá más esta perspectiva, aunque está el tema de la formación profesional, las universidades,
algo que el norte a veces no hace muy visible su propia posición dominante. En el caso de los estándares y rankings, sabemos pues que las revistas que hacen que las universidades sean visibles tienen una gran dificultad del sur para publicar en el norte. Entonces no es un sistema equilibrado y un acceso tanto del norte como el sur a la visibilidad en revistas que hace que tu institución académica sea ¿no? aceptada mundialmente, ¿no? En Putumayo tenemos sedes de universidades públicas de Colombia que pueden desarrollar una gran investigación, pero hasta que esta investigación sea visible por la comunidad hay un tiempo, ¿no? Entonces ahí hay una situación de desequilibrio y de marginación, ¿no? Entonces, esta marginación es una escuela de aprendizaje. Diríamos que en la provincia podemos tener mayor experiencia, podemos vivir más o sentir más cercanía de una postura postcolonial y una perspectiva postcolonial que en la ciudad de Nueva York. Sí, gracias Héctor. Elisandra quiere hablar, pero antes quería, si me permiten, leer los dos comentarios. El de César Espinosa, de nuevo, que escribe, que pregunta, ¿cómo se incluye el concepto de la colonialidad del poder? Perfecto, César, este es el tema en esta visión del feminismo decolonial. Ahora vamos a ver precisamente esto, porque hablamos de colonialidad del poder. En lo decolonial, que es un poco diferente del postcolonial. Son dos cuestionamientos críticos de la colonialidad, pero son dos perspectivas distintas y el decolonial es más ligado al caso de América Latina. Y Cristian Linares pregunta, entiendo que el feminismo está extendido ampliamente en América y Europa, pero ¿qué hay de los países donde el Islam tiene supremacía? ¿Existe o existió decolonización del feminismo en esa parte del mundo? No sé si vamos a tener el tiempo, Cristian, por hablar de eso, pero te puedo decir que sí. Ya te puedo decir que sí. Hubo decolonización del feminismo también en estos contextos, así como hubo en África. Es un fenómeno que no abarca solamente los feminismos en América, tanto América del Norte cuanto América del Sur o de Europa. Es un fenómeno mucho más amplio que en algunos casos llegó en países que tienen una larga historia de feminismos y donde hubo también decolonización del feminismo. Si vamos a tener el tiempo, te puedo aterrizar esto con algunos casos concretos, pero para volver al feminismo decolonial, Elisandra, tú querías decir algo. Sí, gracias Francesca. Acerca de la pregunta, ¿qué es el feminismo decolonial? ¿Cómo lo comprendemos? Comprendemos como estudios acerca de la política y de la teoría que nacen desde el sur global, y que también critica el feminismo hegemónico occidental, basado en argumentos en que el patriarcado, el capitalismo están relacionados al racismo estructural, a la herencia colonial, y como formas de lucha contra la exploración, la militarización y la deshumanización de los cuerpos racializados. Sí, entonces de modo bastante general, esta es mi comprensión acerca del feminismo, del feminismo decolonial. Perfecto, muchísimas gracias, Elisandra. Exactamente eso hablamos cuando hablamos de feminismo decolonial, que como les decía antes, es un feminismo de matriz latinoamericana, a través de distintas autoras de referencia, que son autoras también
de referencia para el activismo, precisamente como dijo Elisandra, antirracista, decolonial, comunitario. Por ejemplo, hay quizás la más importante, que es María Lugones. Me parece que hablamos un poco de ella la vez pasada. Hay Julieta Paredes de Bolivia con la colectiva Mujeres Creando. Hay Rita Segato. Hablamos de ella cuando hablamos de la necropolítica y de la escritura de la violencia sobre los cuerpos de las mujeres, y dos autoras que son un poco más recientes, pero llegaron a ser muy importantes puntos de referencia sobre el feminismo, sobre la producción científica del feminismo decolonial, que son Yuderquis Espinosa Miñoso de República Dominicana y Ochi Curiel, no me acuerdo si es colombiana, yo la vi una vez en una conferencia en Bogotá. A través de su trabajo intelectual y de su activismo político, todas estas autoras supieron construir una novedosa propuesta feminista que justamente interpela la propia epistemología feminista. Por eso empecé hablando de la epistemología feminista, porque estos feminismos decolonial justamente interpelan la propia epistemología feminista, ¿no? Y también la historia hegemónica del continente americano, utilizando instrumentos intelectuales y teóricos tanto del giro decolonial iniciado por Aníbal Quijano, cuanto de los feminismos críticos nacidos desde los años 60 del siglo pasado en adelante. Del mismo modo, el feminismo decolonial es también un giro epistemológico que trae consigo una reinterpretación de las estructuras que dan vida a las opresiones que sufren las mujeres y las comunidades, colocando el acento, como bien decía Elisandra antes, en la interacción entre raza y género, entre los cuerpos racializados y las lógicas de dominación de género, las relaciones de género, y en las relaciones entre distintas subjetividades que se forman a partir de y cómo esas relaciones influyen en un orden que podemos hablar heteronormativo, que precisamente da legitimidad a la matriz de dominación que nace con la colonización. Por esta razón hablamos de Quijano, nos habló de un sistema de colonialidad-modernidad, haciendo como un breve resumen para entender qué nos dijo Quijano en su pensamiento, que fue revolucionario. Él nos dijo que aunque después que termina una experiencia de colonización o de colonialismo interno, que puede ser de un país contra otro, o como nos dijo Héctor, hasta al interior del mismo país puede haber algunas regiones que son más, que pueden colonizar a otras regiones. Por ejemplo, yo vi a este fenómeno en Colombia, por ejemplo, me imagino antes Héctor estaba hablando del caso de Perú, hablaba de la diferencia entre Bogotá y Putumayo en Colombia. Claro que no es lo mismo, porque no hay la misma centralidad, que no es una centralidad geográfica, no necesariamente, sino también es una centralidad epistémica, de construcción de mecanismos de colonialismo interno. ¿Qué cosa nos dijo Quijano en su tan importante reflexión? Que aunque después que haya terminado la experiencia histórica del colonialismo, por ejemplo, del colonialismo europeo en América Latina, sobreviven formas de colonialidad. No hay colonialismo histórico, no hay colonización concreta, política, pero histórico-política, pero sobreviven en distintas formas, en distintas maneras, forma de colonialidad interna.
y él creó este concepto, este sistema de reflexión hablando de modernidad y colonialidad. La colonialidad es el lado oscuro de la modernidad. No hay modernidad sin colonialidad. La modernidad es el lado donde hay luz. El lado más oscuro que no se ve, el lado más oscuro de la misma modernidad es la colonialidad. Y este es el sistema que crea justamente Quijano, este giro de colonial en las ciencias sociales. Con el feminismo decolonial y por primera vez con el pensamiento, la reflexión y el análisis decolonial de María Lugones, por primera vez ella retoma el sistema de Aníbal Quijano, pero nota cómo en el análisis del mismo Quijano falta el género, falta el elemento del género. Por eso, María Lugones habla del sistema modernidad, colonialidad y género, ligando de una manera muy estrecha el tema de la raza, el tema del género, al tema de la opresión. Ella reconoció la legitimidad y la validez del sistema construido por Aníbal Quijano, pero le faltaba algo. Y este algo que le faltaba a Quijano era justamente entender cómo funciona el género en esta cadena, en estas lógicas y en estos mecanismos de dominación. No sé si resulta claro, por así decirlo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hablamos del giro decolonial, ¿de qué estamos hablando? De una corriente de pensamiento crítico de matriz, como les decía antes, latinoamericana, que fundamentalmente nace en los años 90 del siglo pasado dentro de los circuitos universitarios. El pensamiento, ¿cuál es el centro, el nudo de este giro de colonial? Es que la lógica colonial construida en paralelo a la expansión y al desarrollo del capitalismo europeo, sigue vigente hoy sustentando los imaginarios políticos y culturales de los países que formaron parte del dominio colonial europeo, construyendo discursos y sociedades racializadas sobre la base de una división internacional del trabajo, que consolida la globalización neoliberal en todo el mundo. Al interior de esta lectura, que es un breve resumen del giro decolonial, le falta, como nos dijo María Lugones, le falta el género. Al interior de toda esta matriz, de este framework, de este marco de lógicas de poderes, de colonialidad del poder, como bien dijo antes César, dentro de esta colonialidad del poder, ¿cómo funciona el género? ¿Cómo funciona este anillo del género en esta cadena del poder colonial? Y precisamente el feminismo decolonial, que fue un momento, una etapa en el desarrollo del feminismo latinoamericano, unió los principales planteamientos del pensamiento decolonial y de los feminismos críticos que se fueron desarrollando a partir más que todo en América Latina en los años 90. Y cuando hablo de feminismos críticos me refiero especialmente a los feminismos indígenas y a los feminismos negros de América Latina. Desde la unión, la fusión, la interrelación entre estas dos distintas posiciones, entre estos distintos planteamientos, el feminismo decolonial, ¿qué hace? Cuestiona, critica tanto el feminismo blanco hegemónico como las agendas de género que son dictadas por
por ejemplo, los estados neoliberales, los organismos internacionales, la cooperación internacional. Por ejemplo, la autora Yuderquis Espinosa Miñoso nos dice que el feminismo decolonial es una interpelación radical al feminismo eurocéntrico y a su herencia moderna colonial, para buscar construir nuevas genealogías que permitan entender la naturaleza del orden patriarcal en el que viven las mujeres y los pueblos que han sido marcados por la herida colonial. Dicho de otra manera, el feminismo decolonial cuestiona de forma radical la lectura de que un progreso en la conquista de derechos de las mujeres se haya convertido en, ¿cómo puedo decir?, en una medida neutral para alcanzar, en la medida del horizonte, por alcanzar tanto del feminismo como del marxismo y de otros movimientos sociales. Y por esa razón, Yuderquis Espinosa Miñoso nos propone 5 grandes líneas, 5 grandes ríos, vertientes genealógicas del feminismo decolonial, que son, en primer lugar, el Black Feminism, el feminismo de color, y el feminismo chicano. El feminismo y teoría postcolonial, que nació un poco antes de la teoría decolonial, y hace referencia más que todo a la experiencia de la colonización inglesa en India, por ejemplo. En tercer lugar, los feminismos autónomos de Latinoamérica, autónomos porque son los feminismos que se opusieron a los procesos de ONGización del feminismo en América Latina, que se dio más que todo a partir de los años 90. El cuarto punto es el lesbofeminismo o feminismo lésbico y por último el giro decolonial iniciado por Aníbal Quijano y después profundizado por el grupo Modernidad Colonialidad, que es el grupo de científicos sociales, de académicos, cuyo representante quizás más conocido es Walter Mignolo. No sé si ustedes o alguien de ustedes lo conozcan a Mignolo, que es uno de los representantes más importantes de esta corriente del giro decolonial en las ciencias sociales. Y precisamente Yuderquis Espinosa Miñoso, gracias Héctor por el enlace, nos dice que el feminismo decolonial tiene de alguna manera muchas deudas. Como todas las formas de pensamiento, nunca nacen, ¿cómo se puede decir?, en un día. Son todos procesos, son todos procesos muy largos de contaminación entre distintas formas de pensamiento, y en especial el feminismo decolonial tiene, como bien nos dijo Miñoso, muchas vertientes genealógicas. Y es importante reconocer la contribución de todas estas vertientes para reconocer la gran riqueza del feminismo decolonial que sigue siendo hasta hoy en día una de las formas más originales y que más interpela a la epistemología feminista desde distintos puntos de vista. Y también es importante notar, hace falta notar la relación que hay entre ¿cómo puedo decir?, el reconocimiento de la experiencia corporal, de que
de la que nos hablan tanto Haraway cuanto Harding en interpelar a la epistemología feminista y a los procesos de adquisición de saberes y de conocimiento, cuanto el feminismo decolonial, aunque algunas veces no haya habido un reconocimiento de esto, pero son sistemas que dialogan mucho. Porque tanto Sandra Harding quanto Diane Haraway nos cuentan de cómo sabemos a través de nuestros aparatos de conocimientos, pero también a través de nuestros cuerpos y del lugar que ocupamos en este mundo, es nuestro punto de vista. Esta es la razón por la cual ninguno puede producir un conocimiento que sea realmente neutral. No hay conocimiento neutral porque cada quien produce conocimiento, lo produce a partir del lugar que ocupa en el mundo. Esta fue la gran revolución de la epistemología feminista. Hablar de conocimientos que son situados en un lugar, en una experiencia corporal, en un lugar del mundo simplemente. Así que nunca podemos hablar de conocimiento neutral y hay que poner en una lente crítica tanto el conocimiento cuanto quien lo produce y los mecanismos de poder que legitiman, que le dan validez a algunos conocimientos y no a otros conocimientos. Reconocer a todas estas matrices de poder fue uno de los grandes retos de este desafío de la epistemología feminista, y en el feminismo decolonial vemos cómo retoman centralidad todas estas cuestiones. La importancia del cuerpo como herramienta de conocimiento, la importancia del cuerpo como herramienta y como nuestra raíz en un contexto específico del mundo, que nos hace ver el mundo de una manera distinta a la manera de ver de otra persona que ocupa otro lugar en otra parte del mundo. Todos estos conceptos lo reencontramos cuando vemos y cuando leemos de los cuerpos racializados, de los cuerpos que son blancos de estereotipos, de prejuicios, que son atravesados por violencias que pueden ser violencias materiales, físicas, tanto cuanto violencias simbólicas. No por nada, en muchos casos, por ejemplo, cuando se habla de las culturas indígenas, vemos cómo se utiliza la palabra epistemicidio, porque cuando hay violencia simbólica hay la voluntad de destruir algunas formas de culturas y algunas formas de habitar el mundo. Y precisamente el feminismo decolonial reconoce estos dos niveles de violencias, tanto las violencias físicas contra los cuerpos materiales, que pueden ser violencias sexuales, pero no solamente sexuales, y las violencias simbólicas contra las cosmogonías, por ejemplo, contra los distintos sistemas de saberes. Y dentro de este giro decolonial que reconoce el sistema de poder colonial y la colonialidad del poder, el feminismo decolonial interpela a este sistema diciendo, perfecto, reconocemos la validez de esta gran construcción, de esta gran arquitectura del poder colonial y de la colonialidad del poder que nos dijo Quijano, pero hay que analizar, considerar, ver, traer al análisis también cómo funciona el género, las relaciones de género, no solamente entre el mundo masculino y el mundo femenino, sino interpelando al feminismo hegemónico, que es el feminismo blanco, burgués, heteronormativo,
porque vimos como una de las vertientes genealógicas del feminismo decolonial fue también el feminismo lésbico. Así que cuestionamos, las feministas decoloniales cuestionan también el feminismo hegemónico blanco burgués, que fue parte de este sistema de opresión y de poder que puso en la oscuridad distintos sistemas de leer el mundo, de estar en el mundo, de atravesar el mundo y hasta de vivir sus propios cuerpos. Y en este sentido hay una interpelación muy fuerte y muy radical, tanto a la colonialidad del poder en el sentido de Quijano, cuanto una interpelación muy radical al feminismo blanco burgués hegemónico que no reconoció, ahora ya sabemos que son temas reconocidos, pero no por parte de todos los feminismos, pero que no supo reconocer por mucho tiempo esta relación y esta presencia de procesos de racialización hasta adentro de los feminismos. César, ¿qué peso tienen los movimientos feministas y sus discursos políticos como expresión popular en los procesos políticos en Chile, en Perú y en Colombia? ¿O son movimientos mucho más inclusivos de los sectores medios de estas sociedades latinoamericanas? Esa es una pregunta muy importante. Gracias, César, por haberla formulada, porque te podría decir que no siempre los movimientos de abajo, por así decirlo, son más inclusivos de los sectores medios de las sociedades, tanto latinoamericanas, pero también en otros contextos. Lo que pasa es que hay distintas reflexiones alrededor de la presencia, por ejemplo, del patriarcado, de este término tan importante que es patriarcado, por ejemplo, en la reflexión de los feminismos indígenas, donde hay algunas autoras que hablan de cómo la jerarquía de género entre hombres y mujeres fue fruto del colonialismo. Y nos dicen que en muchas comunidades, por ejemplo, gracias, en muchas comunidades, por ejemplo, no había esta división, por así decirlo, entre hombres y mujeres en un sentido de opresión antes de la llegada del colonialismo, del colonialismo de matriz europea, por supuesto. Hay otras autoras, por ejemplo, Julieta Paredes, que hablan de entronque de patriarcados, para decir que es justo reconocer que el sistema colonial trajo a América Latina una división de género muy rígida entre hombres y mujeres. Pero, nos dice Julieta Paredes, hilando fino desde lo comunitario, nos dice que hay que reconocer que también antes de la llegada de los europeos en América Latina y del comienzo de la época colonial, en las comunidades indígenas precolombianas había patriarcado. Mejor dicho, había formas de jerarquía entre hombres y mujeres que podemos leer como bajo el lente del patriarcado. Y por esa razón, Julieta Paredes habla de entronque de patriarcados para decir que fueron dos patriarcados que se unieron uno arriba del otro y que siguen funcionando en las comunidades. En el caso de Julieta Paredes, que es una activista y teórica de Bolivia, el contexto de referencia son los Andes y las comunidades indígenas que viven en los Andes. Hay otras autoras que ligan el fenómeno del
de las relaciones desiguales entre hombres y mujeres al sistema colonial, diciendo que antes de la modernidad, de la llegada de la modernidad por parte de los europeos en América Latina, no había esta distinción entre hombres y mujeres. Son distintas respuestas o distintas perspectivas de análisis alrededor de la relación entre modernidad y patriarcado. El nudo del feminismo decolonial es enriquecer el giro decolonial de Quijano y de la Escuela de la Colonialidad Modernidad, Vignolo y otros, enriquecer estos análisis, retomar estos análisis, pero mirando de forma más específica a la experiencia de las mujeres, pero interpelando no tanto la sociedad blanca colonial, interpelando la sociedad blanca colonial y también interpelando adentro de esta sociedad blanca colonial el funcionamiento de un feminismo blanco burgués que por muchos años no quiso quizás mirar o reconocer mejor o validar la existencia de otros feminismos, de otras corrientes, aunque yo no amo mucho esa palabra, de otras subjetividades adentro del feminismo, que son las subjetividades afroamericana, lesbianas o indígena, o la experiencia de los feminismos autónomos, o la existencia de feminismos comunitarios, de todos esta pluralidad de feminismos que no podemos, que es la razón por la cual no podemos reducir el feminismo al solo feminismo blanco burgués que las feministas decolonial reconocen como hegemónico en este sentido. Es una crítica muy radical que las feministas decoloniales hacen al feminismo hegemónico blanco burgués, de haber sido parte de un sistema de poder, obscureciendo las experiencias de vida de muchas mujeres, negras, indígenas, lesbianas y otras formas de feminismos. No sé si... Había un colega que quería compartir su pregunta. Raúl, quizá, me parece. Ahora bien, Francesca, Raúl, el término blanco es tan como el término negro o el término indígena, ¿no? Puesto que una propuesta feminista del sur de Italia no va a ser igual a una propuesta feminista de Londres, ¿no? En el sur podrán entender que son, entre comillas, blancos, pero Europa o Norteamérica es múltiple. Una enorme diferencia que puede ocultarse bajo el término blanco. La idea es que fin del siglo XX en América Latina, inicio del siglo XXI en América Latina, vemos movimientos sociales que recuperan o integran, ¿no?, propuestas compartidas, pero en la tercera década del siglo XXI, en la tercera década de este siglo, en América Latina vemos que no es como hace un cuarto de siglo, ¿no? América Latina hoy día es bastante distinta hace un cuarto de siglo, y también, ¿no?, las propuestas que hace un cuarto de siglo podían ser visibles a nivel de un Estado, hoy día, ¿no?, están distantes, ¿no? Pero más allá de esa coyuntura es la propia experiencia diaria y cotidiana de hombres y mujeres en el sur que en el norte
que hace sostenible, ¿no?, el enfoque, más allá de coyunturas políticas, ¿no? En este momento vivimos una transición tecnológica, hay una gran presencia, ¿no?, pues del software, de la informática, y esta experiencia también es una forma de recrudecer y aumentar las relaciones de poder existentes, ¿no? Entonces, esta experiencia tecnológica que cada uno de nosotros tiene también implica, no es neutra la tecnología, pues. Entonces, y la elaboración de los programas también permitiría ayudar a tener una mejor perspectiva de la información o también tener una perspectiva de la información totalmente sesgada. Es decir, los buscadores, la inteligencia artificial, que es una realidad que todos viven, todos vivimos, también tiene un poderoso mecanismo para mantenernos en este control o poder ser una herramienta de liberarnos del control o hacerlo más evidente el control en el cual vivimos día a día. Y al mismo tiempo, el desarrollo de energías renovables permite que no estés tan ligado al centro, ¿no? Es decir, el acceso a la energía con energías renovables permite descentralizar lo que antes era muy claro, ¿no? Con las redes energéticas, con gran inversión, con poca inversión y energías renovables, una comunidad puede acceder a la energía y a partir de la energía acceder a la tecnología, acceder a la nube y generar su propia propuesta local en este contexto, ¿no?, de dominio. Vemos. Sí, doctor Saavedra, ¿puede compartir su pregunta, por favor? Sí, Francesca, es este aporte del doctor Saavedra. Sí, la pregunta, buenos días con todos. La pregunta mía era dirigida en dos aspectos. Cuando Francesca ha hablado sobre el feminismo blanco, que evidentemente no solamente es burgués, sino probablemente esté en los niveles socioeconómicos A y B, con una realidad totalmente diferente, incluso a una persona del mismo color en nivel socioeconómico D o E. Mi pregunta era esa: si realmente hay una predominancia de ese feminismo blanco sobre el feminismo indígena o sobre el feminismo negro en América Latina. Y la pregunta similar para cuál es la visión que tiene sobre el feminismo blanco, sobre el feminismo indígena y sobre el feminismo afro o negro en el Perú. Era la pregunta para Héctor. Gracias. Héctor, ¿quieres empezar tú o quieres que empiece yo? Por favor, Francesco, primero tú. Gracias, profesor Saavedra, para su pregunta. Quizás que hoy en día ya no se puede hablar de una predominancia del feminismo blanco sobre los feminismos indígenas y afro de América Latina, porque ya hay muchos años, décadas de luchas sociales, por lo menos a partir de los años 90, en que los otros feminismos supieron poner en las agendas tanto regionales como internacionales sus luchas y sus temas. El hecho es que cuando nace el feminismo, por así decirlo, de la segunda ola, aunque ya sabemos que esta forma de leer la historia de los feminismos bajo las olas ya no funciona, pero en los años 70, cuando nace el feminismo, tanto en Europa como en las Américas, en América Latina era más que todo un feminismo ligado, por ejemplo, a militantes de los partidos de izquierda. Si pensamos a
a las experiencias de Argentina, de Uruguay, de Chile y de otros países que en estos tiempos, en los años 70, estaban bajo dictaduras militares. Y precisamente una de las características del feminismo en América Latina es que nació en los años 70 bajo dictaduras militares o en contextos de conflictos internos, conflictos armados. Y por esa razón nació muy, muy ligado al tema de los derechos humanos. Los feminismos y el feminismo y los derechos humanos nacieron y nacieron juntos en América Latina, en muchos países de la región. Pero este feminismo de los años 70 era más que todo un feminismo de mujeres que ya eran militantes, la mayoría en partidos de izquierda, en partidos políticos de izquierda o en movimientos guerrilleros, que ya tenían una experiencia de militancia política, que vivían en las ciudades, que tenían un buen nivel de instrucción, la mayoría con estudios universitarios, y eran en su mayoría mujeres que pertenecían, mujeres blancas que pertenecían a la burguesía. Para haber una para que salieran y se empezaran a escuchar otras voces dentro de los feminismos en América Latina, hay que esperar los años 90, que fue la gran década en la que los feminismos, tantos indígenas cuantos afros, pudieron salir en la escena pública y reivindicar toda la riqueza de sus articulaciones teóricas, de sus dispositivos de lucha y de sus prácticas en el periodo anterior. No fue un proceso lineal ni fácil, porque, por ejemplo, en el escenario, en el marco de los encuentros de Latinoamérica y Caribe, saben que el primero fue en Bogotá en 1981, en el primer encuentro feminista de América Latina y Caribe, el tema principal era el tema del lesbianismo, por ejemplo, el tema del aborto, el tema de la salud femenina, pero seguía siendo un feminismo blanco burgués. A partir de los años del final de la década de los 80 y años 90, que es la década de los movimientos, de los gran movimientos populares, de los movimientos indígenas, empiezan a surgir estos feminismos otros, que expresan otras voces, otros saberes, otras epistemología, otras formas de leer las experiencias de las mujeres. Adentro de estos otros feminismos, que son feminismos indígenas, que son feminismos afros, que son feminismos comunitarios, muchas veces es difícil identificar, ¿cómo puedo decir? Mientras en el feminismo de los años 70 había algunos temas que eran temas femeninos, como el tema de la salud, el tema de la liberación sexual, el tema de los cuerpos, el tema del lesbianismo, el tema del aborto. En estos otros feminismos comunitarios, indígenas y afro, muchas veces son feminismos que apuntan a una lectura de la opresión, donde el tema de la raza, entre comillas, y el tema de la clase, del lugar que se ocupa en la pirámide de la sociedad, se impone como elemento de lectura y de comprensión de la múltiple opresión que oprime a las mujeres. En realidad, cuando hay en América Latina esta explosión
porque fue una verdadera explosión de movimientos feministas otros, ya teníamos los feminismos críticos de los años 60, ya había toda la reflexión del feminismo afro de Estados Unidos, que hubo una gran influencia en el feminismo de aquellos años en poner por primera vez en la mesa el tema de la interseccionalidad. O sea que no pensamos en Angela Davis, por ejemplo, no podemos mirar a la subordinación de las mujeres pensando únicamente en la relación entre hombres y mujeres. Porque hay, por ejemplo, hombres afros que viven mucho peor que, que otros que una mujer de la clase alta, por ejemplo. O sea que hay que interrelacionar estas distintas formas de opresión. Y por primera vez fue el feminismo afro que teorizó y puso en un marco de análisis coherente esta que nosotros hoy llamamos interseccionalidad. En los feminismos indígenas hay otro tema que es el tema de la centralidad del territorio, del derecho a la tierra, de la soberanía alimentaria y de las luchas por la tierra. El que muchas veces hace que muchos movimientos de mujeres indígenas no se quieren reconocer como movimientos feministas porque le tienen miedo a que el reconocerse como feministas pueda de alguna forma dividir la comunidad, porque el elemento comunitario en algunos casos parece más fuerte que el elemento de ser mujer. Yo soy mujer, me reconozco como mujer, vivo en un cuerpo femenino y me reconozco como mujer que vive en un cuerpo femenino, pero soy parte de un proceso comunitario, soy parte de una comunidad. Y hay muchas realidades, por ejemplo, de ecofeminismo o que nosotras vemos como experiencias de ecofeminismo que no se reconocen como tales porque le dan una centralidad al tema de la comunidad, de la complementariedad, por ejemplo, entre masculino y femenino, entre seres humanos y no humanos, entre seres humanos y naturaleza. Pero eso no significa que no haya una reflexión feminista en un sentido indígena. Por ejemplo, le hacía el ejemplo de Julieta Paredes y de Lorena Cabnal, que es otra autora muy importante del feminismo guatemalteco, que supieron, en eso está la gran riqueza del feminismo, que siempre renace cada vez y puede incluir temas cada vez nuevos, y estas autoras como Lorena Cabnal y Julieta Paredes supieron mantener, reconocer esa centralidad que tiene el territorio por los indígenas y las mujeres indígenas, mirando, juntando el elemento tierra, territorio y el elemento cuerpo. Y por eso hablan de cuerpo-territorio. Afirmando que las mujeres no pueden ser libres hasta que sus territorios no sean libres. Y reformulan esta metáfora que iguala la mujer a la tierra en un sentido de emancipación, de liberación de las mujeres y de sus territorios. Yo, mujer indígena, no puedo ser libre si mi tierra y mi territorio y mi comunidad no son libres. Este elemento comunitario, que es una característica central de los feminismos indígenas, se fue articulando en distintas formas de pensamiento. En algunos casos simplemente no quieren ser tildadas de feministas, y en otros casos sí se definen a sí mismas como feministas, pero dentro de procesos comunitarios, de procesos colectivos, de
de procesos que justamente apuntan a una liberación más amplia, no solamente del elemento mujer, sino del elemento comunitario y del elemento del medio ambiente, de la tierra y del territorio. En estas dificultades, porque hay tensiones entre los distintos feminismos, los procesos nunca son lineales y siempre hay diálogos que faltan, siempre hay tensiones, pero al día de hoy ya sabemos cuánta todos estos feminismos muchas veces no alcanzan a dialogar entre sus distintas posiciones, pero todos tienen la misma legitimidad, no como antes, al comienzo de los años 70, cuando el feminismo, que era un feminismo de matriz europea que derivaba de las experiencias de Europa y Estados Unidos, era únicamente un feminismo blanco burgués. Ahora ya sabemos que no es así, no reconocemos alguna predominancia al feminismo blanco burgués europeo o de Norteamérica. Sabemos que los feminismos son muchos, son varios, con distintas subjetividades políticas. Lo que pasa es que no siempre es fácil tejer diálogos entre los distintos feminismos o dentro de nuevos marcos, como por ejemplo la Marea Verde, como por ejemplo el movimiento Ni Una Menos, que son los nuevos movimientos feministas, transfeministas en América Latina. No siempre las agendas son distintas, así que no siempre los distintos feminismos alcanzan tener un buen diálogo, pero ya tienen todos su legitimidad y su espacio dentro de del gran marco de la historia de los feminismos. Héctor, en el caso de Perú. He compartido material. En el caso de Perú, pues el Centro Flora Trizán es por excelencia el centro de referencia en la experiencia feminista. También se comparte un texto de Alvite, formada en sociología en la universidad, que comparte su experiencia, ¿no?, del desarrollo del feminismo y los límites, los feminismos, ¿no?, en el caso peruano, ¿no? Se quiere resaltar sobre todo que el origen de la universidad también influencia en esto, porque hay universidades como centro formativo con más o menos recursos o más o menos acceso a toda una red académica, y esto también diremos que antes que lo blanco, lo indígena o lo negro, sería un elemento importante a resaltar, ¿no? Provincia, capital, y dentro de la provincia, la capital de provincia y los márgenes de la provincia. Entonces, es estas relaciones internas las que hacen que esta experiencia sea feminista y otras experiencias sean distintas, ¿no? Entonces, llamaría a la lectura de estos centros y de este texto compartido. Francesca, Gracias. una consulta del profesor César Espinosa, profesor en Sociología aquí en la Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Sí, hay otra pregunta también, Héctor, de Cristian Linares. Escribe: entiendo que el feminismo parte desde el lado blanco y se extiende hacia el resto. Hay una consulta también, Francesca, de César, que está al final. También la puedes. Ok. Te consulta si conoces y manejas los discursos feministas, sí, de Silvia Rivera Cusicanqui, Bolivia, y de María Emma Manarelli, Perú. Gracias. Gracias a ti, César. Y Cristian,
no es que nació desde el lado blanco, por así decirlo, con tus palabras, y se extendió hacia el resto. ¿Cómo puedo decirlo? Hay que distinguir, para así decirlo, el feminismo como experiencia histórica y el feminismo como práctica social que pone al centro de su reflexión la condición de las mujeres. Si nosotras y nosotros miramos, por ejemplo, a los escritos, al pensamiento de muchas mujeres que en épocas pasadas hablaron, en épocas anteriores hablaron de la condición de las mujeres, aunque no podemos decir que eran mujeres feministas porque no había feminismo, pero igualmente supieron poner el nudo de la condición de las mujeres, como hicieron, por ejemplo, muchas esclavas en las Américas, por ejemplo, que hablaron de la condición de la mujer esclava, o como hicieron muchas mujeres que votaron por el derecho al voto femenino. Hay quien habla de los movimientos por el voto, por ejemplo, como la primera ola, ¿no? En la lectura clásica de la historia de los feminismos, en la primera ola son los movimientos por el derecho al voto. Pero igualmente hay muchas experiencias y muchas prácticas y muchas reflexiones que hoy en día nosotras leemos como feministas, pero que en realidad no son feministas, así como hay muchos movimientos que parecen adoptar prácticas de luchas sociales que son feministas porque tienen reivindicaciones que son feministas, pero no quieren identificarse con el feminismo. Y muchas veces hay una crítica justamente sobre este aspecto que tú dices, o sea que no quiero, no me reconozco como feminista, yo que soy una mujer del sur del mundo, porque el feminismo es un producto del primer mundo, por así decirlo, del norte global, del occidente. Por esa razón, yo no quiero reconocer a mi movimiento y a mi experiencia política y social como feminista. Pero en muchos casos, estas experiencias en la práctica, aunque no hayan el título de feminismos, en la práctica son quizás más feministas que otras experiencias que se definen como tales. Por eso, para enriquecer el análisis y no hablar de un antes y un después, porque precisamente los procesos nunca son lineales y hubo feminismo antes del feminismo en muchas mujeres, hubo mucha atención para la condición de las mujeres antes de que nació el feminismo y precisamente uno de los desafíos de las feministas es buscar a experiencias de mujeres que contribuyeron con sus vidas, con sus pensamientos, con sus escritos, a enriquecer la reflexión sobre la condición de las mujeres, pero no lo hicieron desde una perspectiva feminista. En ese sentido, no podemos decir que nació del lado blanco y se extendió al resto no blanco, por así decirlo, porque nunca hay un único lugar de nacimiento. El feminismo fue un movimiento social, fue un movimiento cultural. Hay muchas feministas que justamente subrayan la importancia de reconocer el feminismo también como un movimiento cultural, porque fue una cultura de ruptura con lo existente, con el orden hegemónico. Fue un movimiento cultural, social, político, que hizo posible politicizar lo que antes no se pensaba como político, o sea, la sexualidad,
los cuerpos, lo privado, lo íntimo. Todo esto antes del feminismo de los años 70 era visto, era leído como algo que simplemente no pertenecía a la esfera política. Por eso se dice que las feministas rompieron la división entre lo privado y lo público, porque todo lo que antes los hombres estaban en el lado del público y de lo político, las mujeres estaban en el lado de lo privado y de lo no político. Lo que hizo el feminismo de los años 70 fue romper esta lógica público-privado para politicizar hasta lo más íntimo que hay en la vida de las personas, que es la esfera de los cuerpos, de la intimidad, del placer, de la sexualidad. Trayendo estos temas de la dimensión privada para llevarlo a la dimensión pública, al debate público, justamente para denunciar la opresión de las mujeres en la dimensión privada, politicizando lo que antes no era visto como algo político. En ese sentido, sí, te puedo decir que sí, el feminismo fue un fenómeno de Europa y de Norteamérica principalmente, y ese es un hecho histórico. Pero si pensamos en el feminismo como una práctica política, social, que pone en el centro la reflexión sobre la condición de opresión y de subordinación de las mujeres, no. No nace, no es un fenómeno que del lado del blanco se extiende hacia el resto. En ese sentido, no, porque también, por ejemplo, gracias a los feminismos indígenas y afro en muchos países de América Latina, se están descubriendo las aportaciones fundamentales que muchas autoras de Brasil, por ejemplo, o de otros países de América Latina hicieron al feminismo sin hacerlo desde sin ubicarse como feministas. Entonces hay que hacer reconocer estos distintos niveles de análisis para, y más que hablar de nacimiento o de un antes y un después, creo que la manera más justa de leer a estos fenómenos sea la de hablar de genealogías, que es lo que yo hago, por ejemplo, con el ecofeminismo. Lo que no significa no reconocer el feminismo de los años 60 y los distintos fenómenos, pero igualmente en otros niveles reconocer las genealogías más profundas en las mentalidades, en las formas de pensar, en el echar una mirada a la condición de las mujeres. Y muchas mujeres en la historia lo hicieron antes de que naciera el feminismo mismo. En ese sentido, para mí no podemos considerarlo en este sentido como un fenómeno que del lado del blanco pasó al resto. En ese sentido, no. Pero claro que hay una cronología histórica que hay que respetar y reconocer, y nos dice que en los años 70 algo pasó en Norteamérica y en Europa, y de alguna forma eso pasó a América Latina, que mucho tomó de las experiencias tanto de Europa cuanto de Norteamérica. Pero igualmente los feminismos de los años 90 supieron traer a la atención, echar una luz nueva, una reinterpretación al pensamiento de distintas mujeres de distintas épocas que justamente habían subrayado las criticidades de la condición de la mujer, también en una óptica que tal vez podemos hasta reconocer como interseccional, en poner en diálogo distintos niveles de opresión. Y sí, César, no conozco a María Emma Manarelli de Perú, así que te agradezco mucho la sugerencia. Es otro tema para estudiar, otro punto de vista para conocer.
pero sí conozco muy bien el trabajo de Silvia Rivera Cusicanqui, de Bolivia, eso sí lo conozco muy bien. Y Norma Menestutaya, me parece saludable, escribe que, no sé si quiera leerlo ella misma o tú, Héctor, no sé, o lo leo yo. Sí, un momento. Me parece saludable que el feminismo actualmente están incorporando el factor cultural y el enfoque intercultural. Eso permite flexibilizar sus propuestas iniciales. Sin embargo, la dimensión política del feminismo puede conducir al temor de reemplazar un orden patriarcal por un orden matriarcal. Creo que esta dicotomía tan tajante en su oposición, bastante cercana a la concepción de la dualidad de la cultura occidental, es lo que hace que en las sociedades de cultura distinta, como son lo que llamas en grueso indígenas y afro, sea vista con mucha cautela. Gracias, muchísimas gracias por traer a la atención un tema muy importante, Norma. Muchas gracias. El tema de los dualismos, que es precisamente una de las críticas más grandes que, por ejemplo, hacen los ecofeminismos y que hace también la epistemología feminista y el análisis de la relación entre ciencia y feminismos, que critican y reconocen como la raíz del sistema patriarcal precisamente estos dualismos entre hombre y mujer, humano y no humano, natural, social y cultural y no cultural. Ecofeministas, por ejemplo, miran al funcionamiento de este dualismo, que son la base del sistema de opresión, tanto de las mujeres, cuanto de los animales, cuanto de la naturaleza, cuanto de los grupos más débiles, como los niños, por ejemplo, o los migrantes. Reconocen este dualismo como el eje mismo del sistema patriarcal. Y es por esa razón justamente que muchas autoras ecofeministas, pienso por ejemplo en Greta Garma y muchas, que miran a la teoría indígenas. El ecofeminismo, también el ecofeminismo occidental, tiene una gran deuda con las teorías de la corporeidad indígena, por ejemplo, y en términos de reflexión acerca de la multicentralidad. No hay un único centro, no hay dualismos, hay, como tú dices, distintas formas, distintas epistemologías, no solamente la occidental. Si el sistema patriarcal vive gracias a la exclusión, a la construcción de límites entre lo que es femenino y lo que es masculino, lo que es animal y lo que es ser humano. En muchas culturas indígenas hay fluidad, hay comunicación entre los distintos aspectos de la vida, simplemente, y donde la cultura occidental ve oposición, muchas culturas indígenas ven continuidad, ven relación, ven reciprocidad. Y es otra... es una forma de pensamiento muy distinta de la forma occidental, pero en ese momento, gracias también a la lucha por el medio ambiente, a la lucha contra el calentamiento global, frente a esa militarización tan peligrosa a la que vimos todos los días en el pensamiento antimilitarista, antipatriarcal, gracias al feminismo, hay una superación de esta visión céntrica occidental.
en el sentido de un reconocimiento de una interrelación entre todos los elementos que componen la vida en nuestro planeta y en reconocer cómo justamente los mecanismos de opresión se fundamentaron en este sistema dualista, que en el construir muros igualmente construyó jerarquías de poder, porque si yo digo que hay masculino y femenino, uno de los dos tiene que ser más importante del otro. Si yo digo seres humanos y no humanos, uno de los dos tiene que ser más importante del otro. Y en este funcionamiento, en esta construcción de, de relaciones que son verticales, que son de poderes, son totalmente desiguales, tanto físicamente, materialmente, cuanto simbólicamente, la gran deuda que la cultura occidental tiene con las culturas indígenas es esta, de reconocimiento de puentes donde antes nosotros veíamos muros, de relaciones de continuidad, de reciprocidad, donde para la cultura occidental antes había enemigos, oposición, jerarquías de poder. Y esta es una gran deuda que la cultura occidental, no hay un pleno reconocimiento de eso, por supuesto, estamos en el trabajo, en la academia occidental, en la italiana, por ejemplo, hay una gran dificultad en encontrar estas distintas formas de conocimiento, por así decirlo. Hay una rigididad, sí, son bastante rígidos en acoger a esas distintas formas, pero estamos en el trabajo y justamente ya no podemos hablar de procesos unívocos, sino siempre reconocer la multiplicidad, la pluralidad, la existencia no de un centro, sino de muchos, en un sentido de relaciones y de fluidez en las distintas relaciones. De eso nos habla también Donna Haraway, de eso nos hablan todas las feministas que trabajan, Val Plumwood, por ejemplo, o la misma Sandra Harding, todas estas feministas que muchos escribieron sobre el tema de la relación entre mujeres y ciencias, justamente hicieron hincapié en este gran tema, en esta urgencia de superar una visión dual de la vida y de la relación entre los seres humanos y no humanos que vivimos en el planeta Tierra. Sí, Francesca, acerca del texto, el problema de la violencia en Colombia, si tienes el link. Sí, porque creo que no salió en... te voy a mandar el PDF, Héctor. Gracias, Francesca, gracias. Amigos, amigas, ¿tienen comentarios, tienen preguntas? Sí, por favor. Sí, Norma. Buenas, estoy algo afónica, disculpen. Solamente la preocupación es sobre estos temas de la interculturalidad y la preocupación que siempre hay entre Yo he trabajado mucho en comunidades andinas y algunas amazonas. Soy lingüista en el Perú. Entonces, es esa preocupación, ¿no? Yo veo problemas, primero en esta cuestión de las epistemologías culturales, son epistemes distintas, pero por otro lado también como lo, las culturas no occidentales, no son,
están en contacto con esta cultura hegemónica. Entonces, no, se produce pues el problema más grave, que es en ese contacto, ¿no? Donde perdón, hay un cambio, estamos viviendo un cambio porque las migraciones del campo a la ciudad, o sea, de los territorios ancestrales hacia las urbes, hace que ahora la mayor población indígena del Perú es un país indígena realmente, mayoritariamente indígena, que se ha convertido, y como tal era más bien agrícola, hasta los años 70, más o menos, ¿no? Que ya se incrementa la migración del campo a la ciudad, y tenemos que para el año 90 ya cambió todo. Se cambia, ¿no? El año 40 era 30% urbano y ahora es 70, 80% urbano. Y es en la zona de las urbes donde se da este proceso, ¿no? Del contacto entre las culturas, no hablando ya solo de personas, son epistemes culturales. Ahí es donde se da toda esta problemática fuerte de cómo va cambiando, golpeando esta mirada tan dura de Occidente. Discúlpenme, yo no soy occidental, pero es muy dura la mirada de Occidente, muy cerrada, dicotómica, absoluta. Y eso se impregna en la mentalidad de los jóvenes y las jóvenes y las muchachas, ¿no? Entonces, esa es la preocupación, ¿no? Como tomar conciencia de esto, de esta situación, porque eso nos quita algo muy importante de la mayoría de las culturas no occidentales, todavía originarias, más apegadas a sus orígenes, es la espiritualidad. Discúlpenme, pero una de las características de la cultura occidental es su abandono tremendo. No importa si son de ideologías capitalistas o comunistas o lo que fuere, son materialistas. Materialistas. O sea, el ser humano en principio es una materia que tiene espíritu, ánima. En la mayoría de los pueblos originarios es al revés. Somos un espíritu que poseemos un cuerpo. Entonces, ahí está toda la situación. Por eso es importante, saludable, que ahora que haya una mirada más cultural y mejor todavía, intercultural. Gracias. Francesca, sobre lo comentaba Norma, estamos en el siglo XXI en procesos sociales, demográficos, que la población de edad adulta se incrementa. En el Perú el censo del 25 se ha convertido este año, casi 15% de la población tiene más de 60 años. El crecimiento demográfico en Perú es 1.1 y la tendencia es que no decaiga. En Europa ustedes esto ya lo vieron hace 20 años. Hoy día en Europa el crecimiento de la población originaria europea es 0 o algunas décimas. Entonces, y la tecnología hace que, el medio ambiente hace que las personas pueden vivir solas, ¿no? Y la realidad inmediata en 20 años va a ser gente de edad adulta viviendo sola, en la medida que no va a tener descendencia, ¿no? Entonces, esta dinámica que ya se ve en Europa más que en América Latina, ¿qué impactos tiene sobre los feminismos? Porque la antigua llamada, ¿no?, tercera edad o juventud renovada hoy en día, hay una transición, ¿no?, demográfica que la vemos. La población que muere es la misma población que es reemplazada, entonces el crecimiento es 0. ¿Cómo ves esta experiencia
de adulto mayor o jóvenes, ¿no? Nueva juventud, con esta experiencia de los feminismos. Sí, gracias Héctor. Es un tema central y gracias también Norma por tus reflexiones. Y sí, claro que hay algunas posiciones rígidas en las culturas occidentales. Lamentablemente no es en muchas partes de Europa, no es un periodo muy feliz por muchas razones. Y en Italia, por ejemplo, como ustedes saben, en ese momento hay un gobierno de derecha que, por ejemplo, hizo nuevas líneas, nuevas indicaciones, no sé cómo se dice en Perú, para las escuelas, para la enseñanza en las escuelas. Y en la historia, por ejemplo, la nueva indicación por parte del Ministerio de la Escuela y de la Universidad es la de reconocer una centralidad a la historia occidental, en contratendencia con todo lo que había pasado antes, en los años pasados. Ahora las nuevas indicaciones para la escuela es que en los programas de historia para niños y adolescentes hay que reconocer una centralidad a la historia de los países occidentales. Yo creo, y eso es muy grave, hay mucha oposición por parte de profesores, de sindicatos, de gente, de trabajadores y trabajadoras de la cultura, como soy yo. Por ejemplo, yo soy parte de la sociedad de las historiadoras italiana y hicimos una gran oposición. Muchas colegas que trabajan en las escuelas hicieron oposición, pero son líneas que decidió el ministerio y es un retroceso, es una medida muy grave para muchos de nosotros de priorizar la historia de Occidente en la enseñanza a niños, niñas y adolescentes. Porque conocer y reconocer las existencias, no tanto de otras culturas, sino de otros puntos de vista, de otras miradas, de otras epistemologías, como tú bien dijiste, Norma, es fundamental. Y hay que empezar en la escuela, justamente las escuelas, a abrir horizontes y no a cerrar. Pero en esta época de muros, y de gobiernos conservadores y de la derecha, las tendencias lamentablemente van en la dirección contraria, de cerrar en vez de abrir. Y Héctor, tu pregunta es muy compleja y interpela un tema central, que es el tema de la maternidad, en la que hay mucho debate en el feminismo. Yo te puedo contar, por ejemplo, una experiencia que estoy viviendo yo, por ejemplo, en un espacio feminista de la ciudad de Roma, que es la Casa Internacional de las Mujeres. En ese momento hay un gran debate sobre el tema, no sé cómo se puede decir en Perú, en Italia es la gravidanza medicalmente asistida, o sea, la posibilidad para una mujer de tener hijos, no como consecuencia de la relación sexual con un hombre, sino a través de procedimientos médicos que le permitan tener un hijo o una hija. En ese momento en Italia eso se puede hacer, pero hay que vivir en pareja, una mujer sola o dos mujeres lesbianas que viven juntas no pueden acceder a este tratamiento en los hospitales o en los centros médicos que justamente le permiten a una mujer tener hijos con fecundación
que viene desde afuera. No sé cómo es en español el término médico para decir, para indicar este proceso. Y en este momento hay este gran debate. El hecho es que en este momento, por lo menos en Italia, pero en muchos países de Europa, hay que tomar en serio este tema de la maternidad y no solamente liquidar este tema diciendo que las jóvenes no quieren tener hijos porque quieren hacer de sus vidas lo que quieran, no quieren responsabilidades, quieren ser libres. El hecho es que tenemos una gran crisis con el tema del trabajo, por ejemplo. Es muy, muy difícil encontrar trabajos que te permitan vivir sin la ayuda de tus familias. Es muy difícil, hay un retroceso en ese sentido. Muchas mujeres jóvenes ven una oposición, ser madre o tener un buen trabajo, porque muchas veces si no puedes contar, por ejemplo, con la ayuda de tu familia, es muy difícil hacer una carrera académica, por ejemplo, estudiar, tener un buen trabajo, hacer tu carrera en el sector que tú escoges como el mejor para ti y al mismo tiempo tener tu familia, comprar una casa y crecer a un hijo. Y muchas mujeres y muchas jóvenes no es que no quieran tener hijos por falta de responsabilidad, lo que pasa es que no quieren renunciar a sus proyectos de vida, a sus sueños, y hay una gran falta de políticas sociales para ayudar a las familias, pero no en un sentido como hacen los gobiernos de derecha, en un sentido de patria o en un sentido nacionalista de promover políticas de la familia, sino hace falta política en donde las mujeres sean protagonistas de estas decisiones y en las que puedan realmente decidir si tener o no tener hijos como una decisión libre y no profundamente influenciada por problemas estructurales, por falta de oportunidades, por falta de dinero, por falta de trabajo. Y siempre hay que hacer un análisis del sistema general y del funcionamiento general para entender un tema tan complejo como es el tema de la maternidad. Y para responder a tu pregunta, sí hay un gran tema, un gran debate adentro del movimiento feminista alrededor de este tema de la maternidad, porque realmente hay muchas parejas que no hacen hijos en este momento en Italia, pero es un fenómeno no solamente de mi país. Lo que no hay o no de manera suficiente es un debate público que tenga en cuenta la posición de las mujeres, la voz de los movimientos feministas. En ese momento, por ejemplo, son muy fuertes en Italia los movimientos pro vida, por ejemplo, que alcanzaron obstaculizar en nuestro Congreso la aprobación de programas de educación sexual y afectivas en las escuelas para adolescentes y niños. Y ese es otro retroceso y otro facto muy grave en ese momento en que el clima de violencia contra las mujeres es muy fuerte en nuestros países. Hay muchos feminicidios, hay una cultura de la violación, hay una cultura de la violencia hasta en los más jóvenes y nos dice mucho sobre la posición de nuestros gobernantes en obstaculizar la posibilidad para los niños y los adolescentes de aprender en un sentido de prevención de la violencia, destruir estereotipos de género y prejuicios de género. Así que lamentablemente no es un momento muy feliz desde este punto de vista, y también la maternidad es un tema muy delicado porque hay que verlo cómo el gobierno lo lee desde su perspectiva
nacionalista y pro patria, y la maternidad como un tema que debe ser entendido con el punto de vista de las mujeres, de las familias, teniendo en cuenta todos los aspectos políticos, sociales, culturales, que permiten ver en su complejidad el tema y no solamente como números o estadísticas o hacer de las mujeres culpables porque tienen o no tienen hijos, porque siempre hay datos estructurales, sociales y culturales y políticos que hay que tener en cuenta cuando se habla de temas tan grandes y tan importantes. Sí, Francesca, es un gran desafío para las distintos colectivos en el sur y en el norte, y es algo que ya se ve quizás más en Corea del Sur o Japón. Ayer, hoy lo ve Europa, mañana lo va a ver América Latina, inclusive África, ¿no? Entonces, vamos a tener una población de 60 más años, pero que físicamente va a ser en contraste al siglo XX, muy activa, muy saludable, tener 60 años hoy que en el siglo XX, y también muy activa, entiendo, en la política y en el poder. Gente de los años 60 formada a fin del siglo XX, inicio del siglo XXI, y que va a ser más exigente frente a los estándares de la organización política. Entonces, si bien hoy vemos, ¿no? Muchos hablan de un conservadurismo generalizado, al mismo tiempo, la población inmediata en 10 años, ¿no? Cuando todos nosotros tengamos edad adulta, vamos a ser muy conscientes del poder con esta formación del fin del siglo XX, y entiendo que va a ser distinta esta dinámica que hoy día vemos. Sí, creo que sí, Héctor, sí. Gracias, Elisandra. Gracias a ti. Sí, y Francesca, el curso ha tenido participación de profesores y alumnos de Antananarivo, capital de Madagascar, la Universidad de Antananarivo, fundada en 1960, donde tiene un programa de español del año 61, hablan español, muy atentas al desarrollo del curso, la profesora Tantelli, sobre todo, y sus alumnas. Elisandra ha estado desde Uberaba, entonces Brasil es enorme también. Gracias por haber sido parte de este curso. Gracias a ustedes. Bien, amigos, amigas, ante todo quisiera destacar su participación en su agenda. Todos tenemos agendas muy recargadas, de poder acompañarnos en este espacio de diálogo, de intercambio, acerca de una experiencia que es Tantelli, ¿me escuchas? Sí, Sí, te Tantelli, escucho. ¿puedes darnos tu comentario, tu experiencia aquí en la última sesión desde Antananarivo? Sí, es que mm, Francesca me ha enseñado muchas cosas. Todavía no puedo, no tengo gran idea del feminismo, pero me has enseñado muchas cosas, así que muchas gracias. Gracias a No ti, sé Tantelli. si aquí hay un movimiento feminista en Madagascar. A lo mejor vaya yo a estudiar el feminismo, todavía no lo sé, pero me has aprendido muchas cosas, así que muchas gracias. Y Gracias a gracias ti. también al profesor Héctor. Gracias a ti, Tantelli. La Universidad de Antananarivo es la primera en Madagascar. Madagascar es un país increíble, tiene un origen en Oceanía, estando en África. La población de Madagascar viene de una distancia que evidencia
la experiencia marítima. A veces uno piensa Vasco da Gama, India, pero miles de años antes hay un dominio marítimo de los pueblos del sur de Oceanía que incluso llegan a Madagascar, ¿no? Entonces, estamos muy atentos, Francesca, desde el seminario, en compartir las experiencias con el sur global. Madagascar, además hay otros en Indonesia, en Sudáfrica. Bien. Por favor, ¿podrían prender sus cámaras para tomar una captura de la sesión?